A ver, ¿cómo le hacemos con el tema de las drogas? Uf, es una de las preguntas más complicadas de nuestra época, ¿no? Por un lado tienes la idea de una guerra total y por el otro un enfoque de salud pública. Pero, a ver, ¿de verdad son caminos que no se pueden cruzar? Bueno, vamos a meternos de lleno a desglosar esto. Miren, para entrarle bien al debate, hay que empezar por lo más duro, por la realidad más cruda. Esta cita, que viene de un análisis del conflicto en México, la verdad es que nos pone frente a un punto de quiebre. Es como si nos mostrara una espiral de la que es súper difícil salir. Cuando una política se enfoca solamente en la confrontación, la violencia deja de ser una herramienta y se convierte en el objetivo final. Y justo ahí está la pregunta clave de todo esto, la que vamos a intentar responder. O sea, ¿cómo es que una política de drogas termina en eso? ¿Qué decisiones se toman para llegar a un punto donde la violencia solo genera más violencia? Seguirle el hilo a esta pregunta, créanme, nos va a ayudar a entender los dos grandes modelos que están sobre la mesa hoy. Bueno, arranquemos con el modelo que casi todo el mundo conoce, el que ha estado ahí por décadas, la prohibición total, o, como se le dice muchas veces, la guerra contra las drogas. A ver, la lógica detrás de este modelo se basa como en dos grandes ideas, dos pilares. La primera es la disuasión. La cosa es bastante simple, en teoría. Si las consecuencias legales son súper duras, pues la gente va a tener miedo de consumir o vender drogas. O sea, es una estrategia que usa el castigo como su principal herramienta para prevenir. Y el segundo pilar es la incapacitación. Aquí el foco está en la oferta, en quienes venden. La idea es que al arrestar y meter a la cárcel a los traficantes, pues se les incapacita, se les saca del juego, digamos, y con eso se corta la cadena de suministro. El objetivo, en pocas palabras, es desarmar las redes desde adentro. Pero claro, ¿qué pasa cuando la realidad es mucho más complicada que la teoría? Pensemos en el caso de México en los años 90. No fue una sola cosa, fue una tormenta perfecta. Se cayó el viejo sistema de poder que, de alguna manera, mantenía un control informal. ¡Pum! Casi al mismo tiempo, las rutas del tráfico se mueven y apuntan masivamente hacia México. Para colmo, caen los grandes carteles colombianos y los grupos mexicanos ven ahí una oportunidad de oro. Y si a todo eso le sumamos el TLCAN, que multiplicó el comercio legal, pues esconder la mercancía ilegal se volvió muchísimo más fácil. Ninguna política de simple disuasión podía con algo así. Y todo esto nos lleva a las famosas consecuencias no deseadas, que se han estudiado un montón. Por ejemplo, el efecto globo. Es como apretar un globo. Si presionas en un lado, el aire se va para otro. Presionas la producción en Bolivia y ¡zas!, se infla en Colombia. Y otra cosa, cuando se presiona a los grupos criminales, no es que desaparezcan, no. Se diversifican y se meten a cosas todavía peores, como el secuestro o la extorsión. Y ya a nivel de la calle, arrestar a un vendedor, pues es como querer vaciar el mar con una cubeta. Lo reemplazan casi al instante. Y el costo humano de esta estrategia es brutal. Para que nos demos una idea de la escala, para el año 2005, solo en Estados Unidos había 500,000 de personas en la cárcel por delitos de drogas. 500,000. Es un número tan grande que supera a toda la población carcelaria de Europa Occidental, sumando todos los delitos. Es una locura. Ok, al ver todos estos resultados, era inevitable que surgiera un cambio de perspectiva, pero un cambio radical. Y así es como pasamos de la prohibición a un modelo que se centra totalmente en la salud pública. Un cambio de chip, de castigar a cuidar. Y esta pregunta es el corazón de este nuevo enfoque. Y es revolucionaria, de verdad, porque le da la vuelta a todo el objetivo. O sea, en vez de perseguir la idea de un mundo sin drogas, que, seamos honestos, muchos creen que es imposible, el objetivo ahora es buscar un mundo con el menor daño posible. El menor daño para la persona y para toda la sociedad. Ahora, ojo aquí, para entender bien este enfoque es súper importante aclarar dos palabras que siempre se confunden: descriminalizar y despenalizar. Suenan parecido, pero no son lo mismo. Descriminalizar quiere decir que el acto, por ejemplo el consumo, deja de ser un crimen. Punto, ya no es delito. Despenalizar, en cambio, es un poco menos drástico. Sigue siendo una falta, pero se quitan las penas más duras, como la cárcel, y se cambian por multas o por la obligación de ir a tratamiento. La diferencia es fundamental.
Entonces, ¿cómo se ve esto en la vida real? Bueno, en lugar de mandar a la gente a la cárcel, se ofrecen tratamientos. Un ejemplo es la Propuesta 36 en California. Para la dependencia a opioides, por ejemplo, hay terapias de sustitución como con metadona que ayudan a estabilizar a la persona, o los programas de intercambio de agujas, que son clave para que no se propaguen enfermedades como el VIH. Cada una de estas herramientas significa un giro de 180 grados. Dejamos de ver el consumo como un problema moral y empezamos a tratarlo como lo que es, un problema de salud. Pero esperen, que hay un paso más allá de solo despenalizar. Y ese es la regulación de un mercado completamente legal. Vamos a ver un caso práctico para entender cómo funciona esto. ¿Qué es esto? Pues es un simple recibo de una compra de cannabis en Nueva York. Y esta imagen tan sencilla lo dice todo. Miren el contraste. Pasamos de la violencia de un mercado negro a la burocracia de una tienda. Es aburrido, es predecible, y justo por eso, para quienes defienden este modelo, es infinitamente más seguro. Y todo este sistema funciona como un ciclo. Es muy claro. Primero, alguien va y compra un producto en una tienda autorizada. Segundo, el Estado y la ciudad cobran impuestos por esa venta. Y tercero, y esto es lo más interesante, ese dinero no se pierde en un fondo gigante del gobierno, no, se reinvierte directamente en las comunidades para financiar proyectos de desarrollo, escuelas, servicios. Entonces, el objetivo de un modelo como el de Nueva York es doble, y la verdad es transformador. Por un lado, que los productos sean seguros, que estén controlados, y por el otro, crear una industria que, en lugar de generar violencia, genere dinero, recursos, para reparar y fortalecer a esas mismas comunidades. Ok, hasta ahora hemos visto dos modelos que parecen polos opuestos. La guerra frontal de un lado, la salud pública y la regulación del otro. Pero la pregunta es, ¿de verdad tenemos que casarnos con uno solo? ¿Es blanco o negro? Y aquí es donde esta cita de la Organización Panamericana de la Salud se vuelve súper relevante. Nos dice que, ojo, que el debate está lleno de dicotomías falsas. La más clásica, policías contra médicos, como si fueran dos equipos de fútbol en una final donde solo uno puede ganar. Pero la realidad, como muestran los análisis, es que pueden jugar en el mismo equipo. Pueden ser complementarios. Piénsenlo. Una policía inteligente puede hacer que las drogas en el mercado negro sean más caras y difíciles de encontrar, y eso reduce el consumo. Y al mismo tiempo, los servicios de salud pueden ayudar a que las personas con adicciones no tengan que cometer delitos. No es elegir entre uno o el otro, sino que puede ser uno y el otro. Así que, al final la pregunta no es ¿cuál de los dos caminos es el correcto? La verdadera pregunta es ¿cuál es el balance que cada sociedad quiere y necesita? Porque no hay una receta única para todos. El debate está cambiando. Ya no es blanco o negro. Ahora se trata de buscar un equilibrio, una mezcla de control, de salud, de regulación y de justicia. Y encontrar ese punto exacto, bueno, ese es el gran desafío que tenemos por delante.